Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias, estimado Damián, por la cordial bienvenida y, por supuesto, felicitar el espacio que han creado para poder discutir sobre estos temas tan importantes con esta gran denominación de litigio estratégico desde y contra el Estado. Para mí, quizás en un primer momento, hacer unas ciertas precisiones justamente del perfil que acaba de leer Damián. Digamos, no soy procesalista, que, digamos, como para que quede claro ese aspecto. Mi rol más siempre ha sido desde la reflexión de varios aspectos que involucran los retos que actualmente tiene el derecho y en este caso en particular, pues hablarlo alrededor de esta acción de responsabilidad objetiva del Estado. También desde esta lógica y desde la visión que yo les voy a compartir, tiene dos roles, ¿no? El primer rol es sobre todo más de carácter didáctico y pedagógico, el poder brindarles el panorama, la discusión, ver los elementos, los conceptos, los puntos claves relacionados con este tipo de acción y sobre todo ver el transcurso o generar cierto tipo de ejercicios de simulación que pretenden estar establecidos dentro de esta lógica. En un segundo momento, mi idea es ir más allá del conocimiento procedimental y del tipo de acción que se puede seguir en ámbito jurisdiccional, sino más bien ya concentrarme en ciertas técnicas, herramientas que debe tomarse en cuenta fuera de ese contexto formalista, sino más bien cómo interactúan los diversos actores dentro del el ámbito de un proceso en el que se busca justamente determinar esa responsabilidad y que a partir de ello, y ya localizada, pueda generarse una reparación. Así que eso es un poco el esquema que yo quería compartirles y sobre todo que probablemente ya algunos de ustedes conocerán grandes diferencias conceptuales. Bueno, iniciando entonces con esta temática. Lo primero que hay que entender que es en general del derecho es que es una ficción y que justamente los grandes conceptos, la intersubjetividad que estamos consiguiendo a través de esa reglamentación, no es nada más que un reflejo de nuestra realidad cotidiana. Entonces hay que entender, bueno, qué es esta idea de lo subjetivo y qué es lo objetivo en nuestra realidad. Y lo subjetivo tiene que ver muchas veces con lo intrínseco, aquello que llevamos por dentro, aquellos elementos que nos permiten saber nuestra decisión, nuestra ejecución, planificación, nuestros estados mentales, nuestras motivaciones. Eso es lo subjetivo, ¿no? Cuando a alguien le dice, bueno, mira, es que tú, ¿qué tan subjetivo eres? ¿Qué tan emocional eres? Es porque hay varios aspectos de la persona que pueden verse involucrados. ¿Por qué? Por esas emociones, sentimientos, pasiones, motivaciones, por la voluntad y por la decisión que puede llegar a tener. Por eso es que derivado de eso, por lo menos desde la teoría de la descripción de los hechos, se habla de hechos internos, ¿no? Pertenecen a la subjetividad de esta persona. Frente al objetivo, el objetivo es lo material, concreto, aquello que no puede ser fácilmente percibido por los sentidos, ¿no? Eso representa en la realidad. Ahora, entenderle al Estado o identificarlo al Estado, por ejemplo, como una persona es muy difícil, ¿verdad? A través de los sentidos, tocarlo, sentirlo, verlo, es complicado, es un ente realmente ficticio. Por lo tanto, esa identificación de estos otros elementos como la voluntad y de ahí derivado de esto, esa idea del dolo, de la culpa, pues qué difícil, ¿no? Decirle, claro, ¿cómo le echo la culpa? Es culpa del Estado, dices, ¿no? Qué difícil, el caso que es una persona. ¿Qué elementos subjetivos yo puedo tener en cuenta para hablar de que tiene ciertos hechos internos el Estado? No, no es posible. Pero ¿cómo yo puedo entonces hacer algo al respecto cuando puede producirse un daño que viene desde el Estado? Entonces aquí entramos en esa discusión y las fórmulas que el derecho ha intentado interponer para poder saber qué debe hacerse, cómo tiene que entenderse y qué acciones deben tomarse como resultado de todo esto. Voy a compartirles en este momento solo algo descriptivo relacionado con la responsabilidad objetiva del Estado. Si me permiten un momento. Sí está activada la función de compartir en pantalla, ¿verdad? Me confirman, por favor. En este momento, doctor. Listo, ahora sí. Perfecto.
Muy bien. Bueno, tenemos aquí, ustedes ven un esquema. Estas son unas presentaciones interactivas que las he elaborado únicamente para la sesión del día de hoy con ustedes, así que las estamos estrenando. Bueno, ¿qué planteo aquí? ¿Qué es la responsabilidad objetiva del Estado? Es una idea, ¿no? En este caso tomado desde el COA, las referencias normativas de la Constitución, el COA. Aquí también ha habido cierto tipo de divergencias relacionadas con el espectro amplio, la ambigüedad que puede representar la responsabilidad desde el Estado. El artículo 11, numeral 9 de la Constitución, nos plantea que puede justamente determinarse una reparación a través de la identificación de la responsabilidad del Estado y que por lo tanto tendrá que cubrirse con ciertos daños y derivado de ello justamente también hablar de la repetición de quién ha cometido esto. El Código Orgánico Administrativo lo plantea en términos de esta responsabilidad extracontractual, pero que ha desarrollado aquello que ya estaba establecido por lo menos en la Constitución del 98 y con estas ideas también de la jurisprudencia desde la Corte Nacional de Justicia. En ese sentido, responde por los daños causados a los particulares sin necesidad, miren, de probar dolo o culpa. Nuevamente volví a que estos aspectos son trabajados desde el derecho civil y desde esa intersubjetividad o estos hechos internos que representan a la persona. Nos alejamos de esa visión por la propia naturaleza del Estado, de agentes del Estado, los funcionarios públicos, los servidores públicos que hacen las veces de este para que sea operativo, basándose únicamente en la existencia del daño y el nexo causal. Entonces aquí están los elementos de manera didáctica establecidos por distribución, es decir, tres elementos principales dentro de la responsabilidad: el factor de atribución, tenemos el daño calificado y por supuesto el nexo causal. Elementos esenciales. Bien, sobre la idea del daño calificado. Daño que la persona no tiene obligación jurídica de soportar. En términos más sencillos. ¿Y yo por qué tenía que estar aguantando esto? ¿Verdad? No había necesidad de que me pasen estas cosas. En ese sentido, hay características que definen este daño calificado sobre que es específico e inmediato, derivado de la acción o omisión administrativa, viola un principio de igualdad en el reparto de cargas públicas y, aquí marcado con X, no incluye daños imprevisibles según el estado de la ciencia y la técnica. Cuando se establece esto, y por lo menos a manera de técnica, voy a salir un momento de la función de compartir pantalla, siempre hay que pensarse desde la lógica de la argumentación jurídica, pero no en cuanto a decisión, sino en cuanto a formulación normativa. ¿A qué me refiero con esto? Que frecuentemente las reglas que se plantean sean, por ejemplo, reglas de acción que te formulan aspectos cerrados dentro de la norma que tienen que cumplirse, o sean reglas fin, como en el caso que comentaba el doctor Milton, sea también, bueno, la discrecionalidad en cuanto a una regla fin. ¿Por qué? Porque te permite tener la norma muchas opciones en las que tú debes decidir tomando ciertos criterios, por ejemplo, desde la misma idea de la proporcionalidad o algunos ejercicios de necesidad, idoneidad, o la misma lógica de encontrar un valor un poco más elevado que te permita llegar a saber cuál de esas es la mejor opción dentro del marco de las decisiones. Y eso es una discrecionalidad, no es una arbitrariedad dentro de, por lo menos, la administración pública y otros campos o dimensiones del derecho. Continúo con la presentación. Les decía, entonces, la técnica también sugiere que existan excepcionalidades. A esto, dentro de la lógica de una argumentación de formulación de normas, podría denominarse esas condiciones de refutación, salvo que no cumpliría yo con el criterio de definición de lo que implica un daño calificado. Entonces ya tengo aquí una causa de justificación en el sentido de que, bueno, cuando hay algo que está determinado por la ciencia y por la técnica. Tipos de daño: patrimonial, ¿no es cierto?, extrapatrimonial, daños morales, daños materiales. Esta idea del daño también hay que entenderse que hay una tensión entre lo que ha implicado el desarrollo de la reparación integral y aquello que frecuentemente se tenía como derecho de daños partiendo desde, por ejemplo, el Código Civil.
Hay varios retos, no quisiera centrarme en cómo está todo esto configurado, qué ha implicado, cómo está el desarrollo de la jurisprudencia constitucional, pero sí que hay un reto de poder identificarlos con mucha mayor claridad y claro, también se refleja en la práctica jurisdiccional en cuanto a ciertas distancias dentro de esos ejercicios de reparación. El nexo causal, que es esta relación del daño calificado, la acción y omisión u omisión administrativa, y que se sustenta en los hechos probados que establezcan una conexión directa. Aquí volvemos a esa idea de la teoría de los enunciados, sean fácticos o sean normativos. No interesa solo el hecho de saber que existen hechos, ¿no? Que existe una realidad. Lo importante es que se formulen como enunciados fácticos porque tienen una relación jurídica directa y de relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda subsumirse en un supuesto normativo. Debe subsumirse en un supuesto normativo. Debe haber una conexión directa. Entonces, estos hechos que son probados, por ejemplo, aquellos que son hechos de relevancia jurídica lógica, deberían demostrar cierto tipo de hechos que permitan saber que hubo un daño, ¿no? Nuevamente repito, este nexo causal es el que nos permite establecer la responsabilidad y no estos otros aspectos de carácter subjetivo como el dolo, la culpa. Aquí solo he puesto por el nivel de representatividad que implica el tener la responsabilidad objetiva o que se encuentre con ella. Entonces, claro, la fuerza total de la relación debe ser absoluta. Esto nos quiere decir el cuadro. No puede ser una relación indirecta, no puede haber una no relación, sino que ha de encontrarse totalmente al 100% dentro de los casos en específico. Bien, otro factor es esta idea de la atribución. Los tres supuestos principales que se plantean según el Código Orgánico Administrativo, el primero tiene que ver con la falta de eficiencia del servicio público. Ejemplo, servicios no prestados, servicios prestados deficientemente, servicios prestados tardíamente. Si nos damos cuenta, unos tienen que ver, por ejemplo, el primero con la materialidad, en el sentido de que se dio o no se dio. El segundo tiene que ver con la forma en la que se brinda dicho servicio y si cumple o no a satisfacción con el uso de los medios. Ese es el carácter de la deficiencia, es decir, en contrario a la eficiencia, que sería el uso adecuado de los medios que se tiene para conseguir un objetivo. Y lo otro es con el carácter de la oportunidad, el tiempo, ¿no? Prestados de manera tardía. Lo siguiente, actividades lícitas del Estado, cuando causan daño que el particular no debe soportar, principio de equidad distributiva, y las acciones u omisiones de servidores públicos en ejercicio de sus funciones. El Estado debe responder directamente y también queda siempre este derecho de repetición contra el servidor. Y aquí sí, digamos, es otro asunto, ¿no? Que probablemente lo van a tener en otras sesiones, así que no me dedicaré tampoco a dar un detalle, pero derivado de la responsabilidad y que tenga que reparar el Estado, alguien tendrá que devolverle en cierta medida por esa afectación también que ha sufrido. Características, ¿no? Distintas entre esta responsabilidad objetiva desde el Estado y la tradicional civil. Fundamento, subjetivo, dolo culpa, objetiva estatal es objetiva, ¿no? La base legal, bueno, en el Código Civil la puede verificar en estos artículos, lo principal derivado de la Constitución, el Código Orgánico Administrativo, el enfoque relacionado con la responsabilidad civil en la conducta del autor frente a el enfoque que tiene desde la responsabilidad objetiva del Estado en el daño de la víctima, ¿no? Porque lo que se preocupa efectivamente es de reparar. La carga probatoria en el derecho civil, la víctima debe probar esta culpa, mientras que en la responsabilidad objetiva basta comprobar el daño y esta confirmación del nexo causal con su relación directa, como lo hemos comentado. Este cuadro que ustedes pueden observar de comparación de regímenes de responsabilidad, lo que hace es establecerles cuál de estos grandes componentes es el que se inclina más y se necesita para
poder establecer o tener un mejor éxito en la determinación de la responsabilidad objetiva. En color rojo ustedes ven que los indicadores nos permiten encontrar sobre la protección de la víctima relacionada con el enfoque, la facilidad en cuanto al, no diría, digamos, está aquí como la facilidad de la prueba, pero diríamos que no tiene una carga en el sentido general probatorio de a quién le corresponde, sino por lo que se tiene que probar. Frente también a aspectos relacionados con la celeridad procesal, la amplitud de la reparación, pensando nuevamente en esta lógica de la reparación integral. Supuestos específicos que nos plantea, ¿no? La norma. Ejemplos prácticos. Puede ser, por ejemplo, en el ámbito de la salud, un servicio público, una mala praxis médica en hospitales públicos. Ya voy a ir, digamos, viendo todos estos aspectos desde la estrategia. En educación, falta de seguridad en centros educativos. En transporte, accidentes por mal estado en las vías públicas. En cuanto a servicios básicos, cortes injustificados de energía. En temas viales relacionados, ¿no es cierto?, con la calzada. Y aquí pueden venir muchas otras situaciones que podríamos proyectar. Relacionado con estos supuestos que también establece la norma, por ejemplo, relacionados con lo judicial, el error, la detención arbitraria, la inadecuada administración de justicia. En cuanto a seguridad pública, los casos típicos son el uso excesivo de la fuerza policial, accidentes con armas de dotación oficial, operativos que afectan a terceros. La idea del eximente o estas condiciones de refutación que normativamente se pueden plantear y que no representarían que existe una responsabilidad objetiva del Estado. Siempre, toda situación excepcional o extraordinaria socava esta idea que estamos buscando de determinación de la responsabilidad objetiva. Y aquí lo tradicional es encontrarse con caso fortuito, fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de tercero, intervención de persona ajena. Aquí he puesto un cuadro más o menos de frecuencia de qué es lo que más se ha planteado, ¿no? Como excepcionalidad para evitar la determinación de la responsabilidad objetiva del Estado. Entonces, como ustedes pueden observar, lo que más podría presentarse es que realmente se le echa la culpa a la víctima, ¿no? Entonces, se le echa la culpa a la víctima para decir que efectivamente estamos dentro de esta idea de eximente de la responsabilidad, seguido de echarle la culpa a un tercero, que hubo una intervención X, posteriormente fuerza mayor y el caso fortuito. El procedimiento ustedes lo tienen en la normativa, entonces no quisiera desgastarme en estas cuestiones. Para quienes igual están anotando y llevando, les voy a pasar este material a través del chat. Igual pasaré a los compañeros de Latin Jurists para que puedan distribuirlo sin ningún problema y lo tengan de respaldo. Estos son materiales más didácticos, ¿no? Aquí hay una idea de casos prácticos que pueden ustedes irlo solo, los pongo aquí como para una idea de repaso, vayan viendo los hechos, el daño, el factor, resultado, ¿no? Y ahí ir aterrizando en las categorías que versan relacionadas con esta temática. Acá tenemos una idea de un marco avanzado que nos pone ya cierta información un poco más detallada. Quisiera que ahí ustedes vayan explorando, buscando qué implica esto, por ejemplo, relacionado con la imputación objetiva, qué es el riesgo permitido, principio de confianza, previsión de regreso. Voy a hacer una suerte de simulación posteriormente, así que tranquilos, estas categorías, yo sé que con el corto tiempo que tenemos, que es bastante reducido en una hora, no se puede llegar a todo lo que implica probatoriamente, argumentativamente, igual con todas las categorías que se relacionan para llegar a ese mismo fin. Pero aquí tenemos por lo menos este listado, ¿no? Que nos permite ir revisándolos poco a poco. Les voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. Como les dije, les voy a pasar este material. Voy a pasarles otro material también que me parece interesante relacionado con esto. Y como les decía, yo me concentraré quizás en aspectos un poco más allá de esto y que tienen que ver con el litigio estratégico, ¿no? Y con lo que se busca relacionado con
la responsabilidad objetiva del Estado. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo actúa una persona que no tiene abogados? ¿Cómo se reúnen las organizaciones sociales? ¿Cuál es la respuesta y la capacidad del Estado? ¿Cuáles son los momentos en que pueden utilizarse este tipo de herramientas? En ese sentido, igual voy a pasarles ahora otro material. A ver, permítame solo un segundo para identificarlo. Presentación. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, dado ese primer vistazo relacionado con esta idea de la responsabilidad objetiva del Estado, de que hay una acción, de que hay la normativa, que sí tiene un procedimiento, que hay que cumplir con esos requisitos, ¿no? De los supuestos, qué es lo que pasa entre lo que se tiene que probar, qué buscas en relación al daño y cómo tendrías que repararlo. Eh, Más allá de esto, realmente interesa ver que en el caso ecuatoriano y por cuestiones de litigio estratégico, no existe una única vía, ¿no? Las vías pueden ser varias y esto depende de cómo uno analice, cómo uno aterriza en los distintos tipos de hechos y cómo posteriormente los formula a través de enunciados fácticos. Entonces, dependiendo de cómo yo estoy formulando mi enunciado fáctico, va a ser posteriormente entendida como una pretensión y en ese sentido yo sabré qué acciones debo seguir, cuáles son las vías que creo yo son más eficaces que me van a permitir llegar a un fin determinado. Porque muchas de las veces no es solo la idea de que yo quiero demandar, quiero plantear una acción, sino de que quiero efectivamente tener un resultado mucho más específico frente a las demandas que tenemos como sociedad. Bueno, aquí la pregunta es ya relacionada con los supuestos que tienen que demostrarse o que tienen que verse en ese tipo de acciones. Ustedes vieron, con los servicios, con las acciones o omisiones desde el Estado. Entonces, esto generalmente involucra a todos, a fin de cuentas, ¿cierto? Más allá de que pueda ser un resultado individual, siempre entendemos que desde el Estado, por el carácter que tiene y hasta por encerrar ese poder punitivo, ¿no? Que puede ejercerlo en cualquier momento, además de ser el obligado de realizar un sinnúmero de actos frente a la sociedad, entiéndase esto más allá de la norma, por ejemplo, a través de la propia política pública, a través de sus carteras de Estado. El Estado se entiende como una estructura, ¿no? Y hay que tener claro eso. La Constitución del 2008 plantea que el Estado deja de ser la manifestación del poder, deja de trabajar como los tres poderes tradicionales, pasa a una denominación que no es casual sobre funciones del Estado y eso encierra la llamada teoría de los órganos. Cuando hablamos de esa teoría de los órganos ligada a la de los sistemas, se entiende entonces que el Estado también es garantía como estructura y es un medio. Debe satisfacer los derechos y para poder hacerlo utiliza otros mecanismos de este catálogo de garantías. Entre ellos utiliza la propia norma. Entonces el Estado tiene que crear normas a través de quienes tienen la potestad legislativa, que no es solo la Asamblea. Entonces ha de crear la normativa que es necesaria para aquello. Ya nos decía el doctor Milton también, ¿no? Bueno, el Estado también puede equivocarse, pueden haber cosas que puedan subsanarse, tiene esta facultad de autotutela que la propia Corte Constitucional ha dicho, bueno, no solo es esta acción de lesividad, también tienen esta facultad de autotutela, podrán hacer estas otras cosas. Hay que ver que vayamos superando todo en favor de qué? De los derechos, ¿no? Hay que entender que hay un enfoque de derechos. Entonces, el primer parámetro y gran paraguas del Estado como obligación que aparece en la Constitución a través del artículo 84, garantía normativa, es crear la norma, crear las reglas, tener esas certezas que permitan a los administrados
tener esa seguridad jurídica derivada con esa confianza legítima, la transparencia, la igualdad, entre otros. ¿Por qué? Porque detrás de esto aparece la siguiente garantía, la de políticas públicas y las institucionales. Entonces, ya tengo la norma. ¿Cuál es el rol de la norma? Generar viabilidad. La norma te da viabilidad, te dice, te estoy dando el camino a X personas, instituciones, actores, a un sistema, te doy la vía. Aquí está el ámbito de aplicación. Estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que vas a cubrir, cuál es tu cobertura, hasta dónde vas a llegar, de quiénes te vas a apoyar, con cuál vas a cooperar dentro de este Estado. Y a partir de eso, ya me genera otro aspecto, la política pública. ¿Qué es la política pública? La programación, la planificación nacional, todos aquellos planes, programas, proyectos, ¿no?, que tienen una temporalidad y cumplen con un ciclo. Esto es, desde el diagnóstico, la planificación, la ejecución, la evaluación, el control, esa retroalimentación que debe realizarse de cada actividad. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve la política pública? Para alcanzar índices de mejor satisfacción de los derechos. Y dentro de esa idea de satisfacción de derechos a través de la política pública, ¿con qué nos encontramos? Relacionado con lo que estamos hablando y lo que vimos hace poco, con la prestación de servicios, ¿no? Claro, deben crearse escuelas, colegios para que reduzcan el índice, por ejemplo, de analfabetismo que tiene el Ecuador. Te planteas unas metas, tienes unos indicadores y necesitas de un presupuesto. Entonces, claro, no es que es una cuestión tampoco, digamos, solo de derechos y solo porque la Constitución plantea que tienes derechos. Hay que entender que el Estado tiene responsabilidades a través de las obligaciones positivas o negativas, deberes de atención o en general obligaciones de dar o hacer, y que en ellas aparecen reflejadas las políticas públicas de manera mucho más concreta y específica para prestar servicios. Ustedes, si revisan la política pública, es un gran paraguas para saber cómo tienen que darse y hasta qué punto, cuál era el alcance, los indicadores y los tiempos en el que tenía que brindarse cierto servicio. Entonces, les van a aparecer hasta programas, proyectos muy, muy específicos, territoriales, para cierto barrio, para tal comunidad, entre otros. ¿Quiénes los ejecutan? Muchas de las veces es el propio Estado a través de sus funcionarios, servidores, pero como ustedes también conocen, pueden ser otros prestadores, ¿no? Privados, pueden ser también figuras mixtas, entre otros. Entendiendo entonces que hay una política pública, que hay personas con potestad legislativa dentro de las instituciones, que está el Estado, que hay agentes del Estado, que hay funcionarios y servidores, el siguiente paso es entender que estamos dentro de una sociedad donde no funcionan bien las cosas. Si funcionaran bien, no habría ningún inconveniente, ningún problema, y que puede llegar a afectarlos. En esa línea, en cuanto a litigio estratégico, ¿cuál es la idea de un litigio estratégico? Aquí lo tenemos, ¿no? Es una herramienta fundamental para impulsar cambios sociales, constitucionales y políticos en diversos contextos alrededor del mundo, ¿no? En Ecuador se adquiere una importancia particular debido a tensiones históricas en materia de institucionalidad, la inestabilidad normativa y el creciente protagonismo de actores sociales y jurídicos en defensa de derechos fundamentales. Salvo un momento, regreso con ustedes. Entonces, la idea del litigio estratégico tiene un propósito, ¿no? De esto va este diplomado, ¿no? De entender que no es una cuestión solo de forma, no es una cuestión procedimental y de que las acciones se siguen solo porque están a disposición y porque la norma las ha dejado ahí. No, no, va más allá del litigio estratégico. Si muchas personas están presentando X número de acciones, sí, en general, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hay tantas acciones de protección que se presentan, hay tantas medidas cautelares que se hay si se satura tanto el sistema, es porque
no está funcionando la prestación, no está funcionando realmente el respeto a los derechos en su ejercicio, hay abusos de poder, entre otras cuestiones. Y la capacidad institucional, pues no da, ¿cierto? No abastece. Pues, cada vez puedes presentar más retardos, pueden haber ciertas circunstancias que impidan que exista esta idea de la exigibilidad, de la justiciabilidad. Entonces ya parece ser que estos principios de aplicación también tambalean en nuestro sistema jurídico. Bueno, hablar de la responsabilidad nuevamente objetiva del Estado me lleva a esa otra vez, a este artículo 11 de la Constitución, donde se plantean estos llamados principios de aplicación directa e inmediata. Pero comenzando también desde este artículo 10, que nos define estas categorías de sujeto de derechos, ¿no? Que tampoco es, digo, casual, y que nos hace cuestionarnos también otras categorías. Entonces, bueno, ¿de qué está configurado y cuál ha sido la relación tradicional entre el Estado y la sociedad? Ha sido entre Estado, dicen, y ciudadano. Bueno, esta es muy restringida. ¿Quién es ciudadano? ¿Cómo cumple requisitos? ¿Cuándo eres? ¿Eres completo? ¿No eres completo? ¿Qué es eso de ciudadanía media? No es suficiente. Pasas a otra lógica, ¿no? Y dices, bueno, el Estado y los administrados, ¿no? Bueno, sigue siendo una lógica también distinta que ya se trabajaba. Pero cuando hablas tú de sujetos de derechos, cambia totalmente, ¿no? Se abre el paraguas. Se abre el paraguas y tiene que ver con esta idea de lo subjetivo y lo objetivo, porque encierra una relación epistemológica. Lo que te está diciendo es que todos aquellos personas, pueblos, comunidades, nacionalidades, incluyendo naturaleza, terminan siendo sujetos de derecho, ¿no? Igualdad de condiciones, SS, son sujetos, la subjetividad. Y por ello es que también se explica entonces por qué se habla de la responsabilidad objetiva del Estado en este mismo artículo 11. Porque ya no voy a discutir al respecto de cómo tiene que hacerse o no cierto tipo de procedimiento en el ámbito ecuatoriano, sino que debo reconocer de manera amplia, miren ustedes, y la Corte Constitucional lo ha hecho también en su jurisprudencia, reconoce la reparación como un principio amplio, ¿no? Y también lo reconoce como un derecho. Y ojo, lo hace en el sentido de cómo está en el 11.9 de la Constitución con la responsabilidad. También plantea la responsabilidad, y aquí es súper extraño, porque la responsabilidad es derivada de esta relación del nexo causal. Pero la Constitución, extrañamente, digo yo, lo plantea también como un principio. De la responsabilidad del Estado, entendida como un principio. ¿Por qué? Porque tú puedes seguir distintas vías, ¿no? La que está en el COA y que te deriva del COGEB, ¿no? Es una que venía preparándose desde hace muchos años atrás, antes de la Constitución del 2008. Hubo sus discusiones como proyecto de norma en el COA cuando recién lo presentaron, y después aparece esta llamada responsabilidad extracontractual. Pero no quita que no exista en otros ámbitos, en otras esferas, que tienen que ver con esta idea del litigio estratégico. Entonces, claro, una cosa es la vía de la justicia ordinaria, en este caso, si quieren, la contenciosa administrativa, y otra es la vía de la justicia constitucional, y otra es la vía de los derechos humanos. Y en todas estas debería estar presente este enfoque de el litigio estratégico, porque están buscando una misma finalidad, ¿no? Quizás en el formato del contencioso administrativo nos concentramos específicamente en el daño, ¿no? Y que tiene que repararse. Y ya está. Vamos por ahí, ¿no? Es más individual, más concentrado, más endémico, hermético, pero si ya vamos avanzando hacia la justicia constitucional en un segundo nivel, pues ya estás buscando otros efectos, ¿no? Recordemos, el litigio estratégico. O sea, no es que están, diría yo, totalmente separados. Puede utilizarse de manera justamente estratégica, técnica, para llegar a los mismos fines. Entonces, claro, ya las garantías jurisdiccionales es otro mundo
y donde el Estado también puede vulnerar derechos. ¿Qué te plantea frente a las acciones de protección? Lo mismo, ¿no? Las acciones u omisiones, etcétera, etcétera, público-privado. ¿Qué tengo que identificar? Que hay un responsable. ¿Cuál puede ser el responsable? El Estado. Bien, ¿qué pasa si no funcionan los mecanismos tradicionales? En el caso ecuatoriano, no son eficaces, cumplo con aquellos parámetros que me pueden llevar a instancias internacionales. Nuevamente, ¿qué estoy buscando? La responsabilidad objetiva del Estado, ¿no? Pero claro, en todo ello, busca reparar. Entonces, los grandes retos que tiene la actual administración de justicia ordinaria, constitucional, son el poder superar esos límites que nos hemos autosometidos de cómo reparar. ¿Qué es lo que se tiene que reparar? Porque hablas de reparación integral en términos amplios, pero en términos más concretos hay mucha diferencia en la práctica. Unos reparan de esta manera, otros de esta otra manera, estos dicen que lo económico de esta fórmula, estos lo vamos a hacer en equidad, estos lo vamos a hacer con este otro sistema, casos muy similares, temas, o sea, hay tanta diversidad que no tienes toda la confianza de decir, bueno, esto es la correcta reparación para este tipo de casos. ¿Por qué? Quiero hacer una acotación aquí cortita relacionado con por qué tenemos ese inconveniente. Resulta que para incorporar este concepto de reparación integral en la Constitución del 2008, se plantea tomarlo desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero no es lo mismo reparar como Estado, ¿no? Ojo, una cosa es que yo, desde la responsabilidad objetiva del Estado frente a otros estados, ¿no? Y frente a las personas desde su dignidad, intente repararlo con la capacidad que tengo como Estado de hacerlo en cierto tipo de casos, porque no funcionó nada en mi territorio nacional. Toda esa idea de reparación integral se traslada tal cual para la Constitución del 2008, pero no es su naturaleza, pues. No es la naturaleza de la justicia constitucional esa reparación en ese sentido. Y adquiere sus elementos y adquiere sus dimensiones, ¿no? La restitución, indemnización, compensación, satisfacción, garantías de no repetición, rehabilitación, y se toma como mecanismos y como medidas. Realmente son elementos y dimensiones. Entonces, cuando lo entiendes solo como mecanismos y medios, pues harás lo de siempre. Pero si los entiendes como elementos y dimensiones, tienes un reto enorme de poder construir y saber cómo tienes que reparar adecuadamente lo material y lo inmaterial. Se vuelve difícil. Y eso es lo que nos está un poco pasando facturas relacionadas con la reparación integral y que la propia Corte Constitucional conteste en el sentido, a través de su jurisprudencia, que, bueno, otras cosas podrán faltar, pero hasta este punto llegamos a aquello, ¿no? Bueno, quiero ahora solo hacer un ejercicio muy básico con ustedes de simulación de la responsabilidad objetiva del Estado. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Permítame un momento, por favor. Listo. Muy bien. Bueno, este simulador es muy pequeñito, es muy limitado. Obviamente no se asemeja totalmente a cómo tiene que resolverse, pero nos da una guía, nos orienta un poco sobre los casos. Entonces, miren, una expresión interactiva sobre el de justicia y abogados, ¿qué pasaría si? Dice, entonces, imagine que es un juez que debe decidir sobre un caso de responsabilidad estatal, cómo interactúan los diferentes elementos para determinar si el Estado debe responder, qué factores influyen en la cuantía de la indemnización. Este simulador le permite explorar diferentes escenarios y comprender cómo funciona el sistema de responsabilidad objetiva en la práctica. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden tomar un caso, decir, bueno, a ver, seguridad pública, infraestructura pública, pueden poner elementos del caso, digamos que la gravedad leve, ¿no? Media, grave, nexo causal, digamos que es débil, calidad de servicio, vamos a ponerlo como que a mitad, factores adicionales, caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima, hecho de tercero, dolo, culpa grave del servidor,
vamos a poner el de acá y a darle clic en el simulador. Entonces, ¿qué nos dice el simulador? Probabilidad moderada de responsabilidad estatal, 49%. En este caso, la infraestructura pública existe una probabilidad moderada de que se determine responsabilidad objetiva del Estado. El análisis sugiere que hay elementos suficientes para considerar la existencia de un daño calificado en nexo causal, aunque con algunas limitaciones o atenuantes. Sí, claro, en cuestiones argumentativas podríamos decir que no llegaría a confirmarse una hipótesis totalmente, o más bien esta relación causal, por lo tanto, la autoridad no tendría por qué darle. ¿Por qué? Porque ya decíamos que en el caso anterior debería cumplirse en su totalidad este nexo causal. Entonces, claro, si lo pongo en este caso así, de esta manera, cambia el sentido. Miren, entonces el indicador ya es de alta probabilidad. ¿Por qué nos manejamos con estos criterios de probabilidad? Por niveles de confirmación. Necesitamos que la confirmación de la responsabilidad supere altos índices. No puede ser media, un poquito baja, y con este poquito ya me sirve. No. Tiene que, debe tener altos niveles de confirmación. Entonces, miren, en este caso, existe una alta probabilidad de que determine la responsabilidad objetiva del Estado cuando, ¿qué? Hay un daño grave, un nexo causal fuerte y la calidad del servicio haya sido deficiente, ¿no? Y que no incurra en ninguno de estos factores o condiciones de refutación, como el caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima, etc. ¿Qué pasa si pongo hay caso fortuito, fuerza mayor? Simulo. Miren, se cae totalmente, ¿cierto? O sea, si una situación excepcional extraordinaria que afectó a la infraestructura pública, entiéndase, erupcionó el Guagua Pichincha, los sismos que frecuentemente nos pasan, la vía, ¿no es cierto? Yo sufro un accidente en una vía que estaba en buen estado, estaba maravillosa, no me di cuenta porque estaba manejando de que hubo un sismo, o hubo una falla geológica que arrasó con esta parte de la vía. O sea, varias situaciones pueden presentarse. En esos casos, la probabilidad es baja, aunque yo pueda determinar un cierto tipo de daño, una cuantificación, pues no va a avanzar esto. Realmente no cumple, ¿no? Sexymente, no hay la responsabilidad, no puedo determinar la responsabilidad. Entonces, bueno, aquí la exploración guiada nos presenta algunos elementos. Entonces, estos, o sea, he preparado estas herramientas, como ustedes pueden observar, para pasar, para que ustedes vayan revisándolas, vayan después explorando con mayor detalle cada uno de estos elementos, los cuales pues, son muchos, y en razón del tiempo, porque el tiempo es tan cortito que solo me da como para mostrarles cómo funciona y que puedan utilizarlas ustedes sin ningún problema con posterior a esta presentación. Entonces aquí les he puesto varias cosas, ¿no? Sobre el daño, miren ustedes, sobre el nexo causal, es relacionado con cada uno de los casos. Entonces, miren, pueden poner aquí también sobre casos prácticos, simular este caso, simular otro caso, pueden seguir seleccionando. Aquí hay una lógica de análisis un poco más amplio, el daño tal, el nexo causal, el factor de atribución, análisis de la eximente, análisis de dolor culpa, una conclusión. Entonces, este simulador toma en cuenta la normativa que está establecida, esta base conceptual que sustenta o tiene que ver con la responsabilidad objetiva del Estado, y también les presento un poco en estadísticas. ¿Cuándo ha sido más probable, menos probable y cómo más o menos se ha analizado dependiendo de, ¿no? Entonces tienen como para saber qué casos son los que tienen un poquito más de éxito y cuáles no tanto. Bueno, hasta aquí creo que tengo otra herramienta que por ahí podría pasarles. No lo hago en este momento, creo que sí tenemos, no, todavía hay un poquito de tiempo. Quisiera pasarles la última herramienta que igual les voy a compartir. Solo un momento. Esta está acá. Muy bien. Y esta ya es solo para cerrar y tiene que ver con el litigio relacionado con... Muy bien. Entonces, bueno, he unido tanto lo del litigio estratégico con esta idea de ver qué se puede hacer con esta intención de las transformaciones sociales y que ustedes puedan tomarlas en cuenta. Entonces, miren, aquí tienen el modelo de litigio que considera dimensión jurídica, una dimensión institucional,
dimensión social y política y una dimensión de comunicación, ¿no? Bien, aquí tienen, digamos, una comparación de lo que representa el litigio tradicional versus el litigio estratégico. Entonces, en lo tradicional se solucionan conflictos individuales, se va al caso concreto, te centras en solo el caso en el ámbito judicial o en el ámbito administrativo. Es una cuestión más pasiva o limitada en cuanto a cuestiones comunicacionales y solo involucra a las partes prácticamente o grupos pequeños muy reducidos. El litigio estratégico va mucho más allá, ¿no? Busca transformación de políticas, de sistemas, intenta ir más allá, ir escalando hasta llegar a que se establezcan precedentes, cambios sociales. En cuanto a lo institucional, por ejemplo, y que lo compete en este caso según la acción, en la incidencia de la política pública, en que se puedan mejorar los servicios, las prestaciones. En cuanto a comunicación, es más activa, intenta una orientación de difusión mediática más fuerte, la televisión, los medios, los espacios culturales, estar con organizaciones sociales, con los colectivos, entender, por ejemplo, cómo trabajan a través de asociaciones, grupos de atención prioritaria, mujeres, entre otros. ¿Por qué? Porque lo que pasa con los servicios, nuevamente, lo que le pasa a una persona con un servicio deficiente, probablemente le está pasando a un montón de gente, ¿no? Y le afecta a un montón de gente. Entonces, hay que entender que podemos hablar de este llamado litigio estratégico en esos términos. Les he puesto igual a manera de simulador, ¿no? Ustedes pueden ver cuestiones relacionadas con la cuestión jurídica, con la coordinación entre actores, irán dándole, digamos, por aquí voy a poner solo un ejercicio práctico de simulación. Miren, entonces, ahí el impacto que podrían tener, la satisfacción, esto es, ojo, ¿no? Solo proyectivo, no es que se vaya a cumplir a cabalidad, pero está sustentado en material de investigación, ¿no? Correlacional, es decir, más o menos estas cuestiones son las que se realizan, vas a tener este resultado, ¿no? Entonces, en derechos humanos, en protección ambiental, en políticas públicas, entonces te puedo poner más o menos por acá. Entonces, las franjas que las estoy moviendo en este punto son de carácter correlacional. Entonces, dependiendo de dónde esté, me va a calcular el éxito o no. Entonces, miren, la probabilidad de éxito es del 56%. Si me manejo con qué? Si tengo buena fortaleza jurídica, de 7. Coordinación con actores, de 5. Estrategia, digamos, ¿qué pasa si pongo con alta estrategia comunicacional? Se incrementa un poquito, ¿no? Voy a bajar la fortaleza institucional hasta el último. Se reduce, ¿no? Incrementar toda la fortaleza jurídica, ¿no? Incrementemos así. Entonces, van ustedes viendo la probabilidad del éxito del caso, porque una cosa es sobre la subsunción, ¿no es cierto?, estricta dentro del caso y el tema probatorio, ¿no? Pero eso ya es lo técnico jurídico que se encarga el abogado. Otra cosa es que recuerden, no estoy buscando solo el éxito de superar y ganar el caso, no solo de haber seguido el procedimiento, de presentar la acción. Estoy buscando un impacto dentro de la sociedad. Estoy buscando cambios representativos. De eso viene el litigio estratégico, ¿no? Así que es lo que yo un poco quería abonar. Aquí tienen, por ejemplo, casos que pueden seguir haciendo los ejercicios de simulación, ¿no? Por caso, análisis de impacto. Entonces, esta herramienta que la he preparado para este curso y que la voy a poner a disposición de manera gratuita totalmente, solo tengo que cambiar un poco la configuración para ponerlo de los derechos de autor e inmediatamente les paso. Está pensada en esto, ¿no? En que acercándonos a esta idea cuantitativa, también aprendamos, veamos qué nomás hay. Son asuntos muy complejos, por eso les decía, no quería limitarme solo a hablar de la acción, porque de eso, bueno, ya tienen textos, libros, tienen tantos también colegas, pueden consultar en el SAGE de ejemplos de los casos de acciones que han presentado. Quería aprovechar este espacio, este tiempo, para que ustedes tengan otras herramientas, que tengan otros insumos que les permitan ir un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados. Bueno, eso es lo que quería compartirles, es lo que quería decirles, aprovechar que estábamos con
el, con este tipo digamos, de un diplomado pensado desde otra línea, ¿no? Que no es lo tradicional, que no es solamente el que aprendas el procedimiento, que sepas las acciones, la pretensión, si llegas o no llegas, cuál es la carga de la prueba que tenías que ver, sino el bosquejo más amplio. Y nuevamente, si estamos hablando de servicios, si estamos hablando de la prestación y que viene desde el Estado, es evidente que no solo una persona realmente está afectada. Hay muchas personas que terminan siendo afectadas por un mal servicio, porque X funcionario, servidor público actúa de cierta manera o no lo hace, ¿no? Y esto es el diario vivir. Y por eso es que yo lo planteo de esta manera, así que espero haberles contribuido en algo. Ya pasaré todo el material a los compañeros de Latin Juris con ciertos arreglitos que quería hacerlos. Eso sería todo, estimado Damián. Muchas gracias y estoy ajustadito el tiempo. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por la generosidad también y la buena predisposición de podernos compartir esta herramienta que ha creado. Tenemos una pregunta por acá de la magíster Cintia Andino, que nos dice, considerando su expertise, su experiencia en el ámbito educativo, a su criterio, ¿qué procede en un acto normativo que fue emitido por el Ministerio de Educación y es un acuerdo ministerial dirigido a grupos vulnerables, contrario al interés público al ser restrictivo de derechos? ¿Cuál sería la mejor vía para impugnar dicho acuerdo ministerial y que el litigio estratégico sea exitoso para conseguir cambios sociales? A ver, la pregunta se refiere a que hubo un acto normativo, un acuerdo ministerial, entiendo. Puede ser, bueno, esta es la vía constitucional, digamos, la directa que podrías plantearlo en el sentido de si sabemos que afecta y de su contenido se deduce efectivamente, y más en los ámbitos educativos, casi que siempre lo que se repite es ciertas cláusulas discriminatorias, ¿no? Que establecen doble parámetros o más o menos en esa línea. Aquí está claro porque se refiere a grupos de atención prioritaria en el sentido de la igualdad material. Por lo tanto, estamos en una dimensión distinta que hay que hacer ciertas diferencias en cuanto a la preferencia, la especialización y el carácter de lo prioritario con otros aspectos relacionados con la materialidad de una igualdad en equidad, que es distinto a la formal tradicional y ponerlos en un estándar, ¿no? Entonces entiendo que más o menos si va por esa línea, tendríamos que seguirlo por ser norma a través de la previsión de garantía normativa y por tanto se activa la acción pública de inconstitucionalidad. Ahora, también puedes hacerlo desde el litigio estratégico con estas herramientas, como les digo, preparando un caso directo, ¿no? Para que pueda también, digamos, que exista el caso, que se den ciertos hechos, que las personas apliquen la normativa, llevarlo a un caso y sea, por ejemplo, a través de la vía de justicia ordinaria y que se eleve por consulta y así el control constitucional también se aplique de manera concentrada a través de esta vía, ¿no? También, digamos, tienes otro canal que podrías utilizar. Lo otro es también hacer de cuenta de lo que ya estábamos viendo, pues poder tener ese diálogo, esa estrategia con las instituciones y hacerles ver también que no es lo más adecuado. Y ese acuerdo también, pues la potestad legislativa, tiene esa facultad de un ministerio y podría dejar sin efecto este acuerdo y sacar otro acuerdo ministerial que cumpla con estos parámetros y haces, yo que sé, ciertos lobbies académicos, con organizaciones sociales, con el grupo de los profesores, hacen comunicados, alertan, o sea, tienes también otros canales, ¿no? Podrías empezar por los siempre recomendados del diálogo, de abrirles los ojos y de la toma de conciencia. Creo que ese es siempre el mejor paso. Decir, bueno, tenemos esta realidad, esto es lo que nos toca, esto puede afectar, mire, no somos extraños a esto, ayúdenos, ¿no? Siempre hay que ver esa vía. Eso sería en cuanto a la pregunta y por ahí preguntaron qué grados ponía. Sí, eso con, yo me ayudé de programación que, claro, eso me llevará mucho tiempo, entonces he mandado mis ideas para un sistema de programación que lo hace mucho más rápido según los parámetros que yo quiero para tener una presentación de esto y poder poner la teoría, la norma, con los criterios que quiero y que me refleje esta información y poder tener un recurso de este estilo.
Eso es, estimado Carlos, que pregunto por ahí. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias y bueno, le vamos a tomar la palabra para estar atentos a que nos pueda compartir esta herramienta eh, para que se pueda emplear por parte de los participantes de este espacio y desde luego también poderla seguir alimentando con base en las experiencias que se pueda tener. Bueno, y como siempre, el tiempo no nos ayuda mucho. Así que simplemente agradecerle una vez más en nombre de Latin Juris y de la UJAT y devolverle, estimado doctor, la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchas gracias, estimado Damián. Para mí es un gusto haber estado en este espacio y como lo dice Damián, es muy cortito y por eso he recurrido estratégicamente a hacerlo más a través de herramientas para que pasarles a ustedes y que a partir de eso puedan seguir explorando. No nos quedamos con, siempre nos quedamos con la curiosidad a través de estos espacios y felicitarles nuevamente por esa lógica que tiene en general el diplomado desde lo estratégico y que encuentra salidas de las crisis que tenemos. Eso es importante tenerlo presente, no es solo el derecho, sino que están buscando salidas a problemas que tenemos en el país y eso es un compromiso entre los que están aquí desde sus propios espacios, como abogados, como jueces, como no sé, trabajadores interesados en el derecho, pero en sus familias, en sus hogares, en su barrio. Esto realmente es transversal, así que nuevamente felicito el espacio. Muchas gracias y una buena noche a todos, a todas.